Bueno, muy buenos días. Soy Jorge Jarillo de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiat y quiero dar la bienvenida a todas las personas que están conectadas al encuentro virtual Defensores y Defensoras de Derechos Humanos ante la pandemia, amenazas, retos y resistencia. Contamos con un panel de lujo que ahora mismo podéis ver en vuestras pantallas y que irá interviniendo a lo largo del desarrollo de este encuentro virtual. Queremos agradecer de una manera muy especial a todos los ayuntamientos que forman parte de este proyecto y a las instituciones con quienes hemos coorganizado este espacio. El IDHC, el Institut Català Internacional per la Pau i CIP, Casa Amèrica Catalunya y el Fons Català de Cooperación al Desenvolupament. El objetivo general de este encuentro es generar un espacio de análisis, reflexión colectiva y puesta en común de la situación actual ante la que las personas defensoras realizan su labor de defensa y promoción de los derechos humanos, y conocer propuestas e iniciativas que se están llevando a cabo en diferentes frentes, ya sea por sociedad civil, por entidades o por instituciones, tanto en el ámbito global como en el ámbito local. Por último, mencionaros que este encuentro se desarrolla en el espacio del proyecto Ciudades Defensoras de Derechos Humanos, del que mi compañera Constanza os hará un breve resumen. Constanza, cuando quieras, muchas gracias. Hola, muchas gracias, Jorge. Como comenta, bueno, soy Constanza Xintelle, técnica de incidencia política de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado y gestionó el proyecto de Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos. Primero de todo, agradecer a las ponentes, a las defensoras, a las entidades e instituciones implicadas en este encuentro, así como a todas las participantes. Me permito brevemente explicar el proyecto de Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos, en el que participan un total de 27 municipios, 6 entidades y 3 instituciones catalanas implicadas en la defensa de los derechos humanos a escala global y local. Desde el 2013 trabajamos conjuntamente para visibilizar y acompañar el trabajo de las personas defensoras, denunciar la persecución que sufren y fortalecer sus redes de apoyo y protección. Cada año invitamos a unas 14 defensores y defensoras a Cataluña que realizan una multitud de actividades de sensibilización en los 27 municipios participantes, sobre todo actividades dirigidas a jóvenes, actividades también de incidencia política y comunicación con el objetivo de dar a conocer su labor y la importancia de dar apoyo a sus luchas. Desde el 2013 hemos invitado a 62 personas defensoras de un total de 33 países y hemos realizado campañas de apoyo exigiendo la liberación de personas defensoras presas por su labor. Invitamos a personas que trabajan incansablemente día a día en entornos de alto riesgo y siendo su vida muchas veces amenazada por denunciar las vulneraciones de derechos humanos en sus países y confrontar intereses económicos y políticos que van en contra de la vida. Este año, debido al contexto de la COVID, nos hemos visto obligadas a modificar el proyecto y no hemos podido invitar a las defensoras presencialmente en lo que iba a ser la 10ª y la 11ª edición, pero hemos adaptado el proyecto para que se les pueda continuar dando voz en la realización de actividades como hoy. Continuamos con el compromiso firme de dar apoyo a su labor, ya que la vulnerabilidad y la criminalización a la que están sometidas se ha visto acrecentada en el contexto de la pandemia. Mostramos nuestro rechazo a la criminalización, a las amenazas, la persecución y los asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos y nos solidarizamos con sus luchas, dando cumplimiento al mandato de las Naciones Unidas de dar amparo y protección a las personas defensoras. Este acto de hoy y el éxito que ha tenido en la convocatoria pone de manifiesto que, pese a la distancia, podemos continuar conectadas y muestra la necesidad de poner más esfuerzos y energía en garantizar la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esperemos que esta actividad permita analizar y reflexionar colectivamente en torno a la labor de las personas defensoras y tejer lazos de solidaridad y apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Constanza. El encuentro cuenta con 3 bloques, ha sido organizado en 3 bloques. Un primer bloque de contextualización de la situación actual de las personas defensoras de derechos humanos. Un segundo bloque en el que escucharemos los testimonios de las personas defensoras que hoy nos acompañan. Y un tercer y último bloque en el que conoceremos algunas iniciativas que ya se encuentran en marcha y que buscan promover y acompañar el mensaje de las personas defensoras.
A las personas que se encuentran asistiendo como público a este espacio, os recordamos que si hay preguntas entre el público, las pueden ir escribiendo y en cualquier momento, durante cualquier momento del espacio, y desde la SECAR las agruparemos y formularemos. Pido por favor a las compañeras panelistas si pueden cerrar sus cámaras, porque ahora vamos a entrar al primer bloque de intervención. Entonces, muchas gracias. En nuestro primer bloque, y para hablarnos del contexto actual de las defensoras de derechos humanos, contamos con la presencia de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor. La señora Lawlor asumió el mandato como relatora el pasado 1 de mayo de 2020. Ha trabajado extensamente con y sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos. En 2001 fue fundadora de Frontline Defenders. Como directora ejecutiva entre 2001 y 2016, la señora Lawlor representó a Frontline Defenders y tuvo un papel clave en el desarrollo de la organización. Anteriormente fue también directora de la Oficina Irlandesa de Amnistía Internacional entre 1988 y 2000, de la que antes formó parte de la Junta Directiva y fue presidenta de la organización. El pasado 16 de julio de 2020 se presentó el primer informe como relatora de Naciones Unidas y fue presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Señora Lawlor, muchas gracias por su tiempo. Es un honor para nosotras contar con su presencia y hemos dispuesto de 10 minutos para que nos contextualice en la situación actual en la que desde Naciones Unidas piensan que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos. Cuando quiera. Thank you very much, and thank you for inviting me here today. It's great to be here, talking to you, and to be part of this event. The need for safe places for human rights defenders has never been greater, and I'm looking forward to hearing more about your work. The great new challenge this year, added to all the previous ones already confronting human rights defenders, is the COVID pandemic. This mandate is a people-centered mandate, and since I started 6 months ago, I've been talking to defenders online every day from all over the world, sometimes in large groups, usually 2 or 3 at a time, and I've heard a range of experiences on what COVID has meant for them. Many, of course, are now forced to work mostly or exclusively online, which can have security implications for them, as those who would do them harm now know where they are, stuck at home working, and often more vulnerable than if they were out and about. Some feel like sitting targets, and new travel restrictions mean that some under threat are unable to reach places of safety because they are not allowed to leave their localities. Their need for online security is now greater than ever. The reality is that this pandemic has hit defenders hard. I've spoken to some who have the virus, others whose work has drastically changed because of it. Many have shifted from advocacy to helping organize humanitarian supplies of food and medicine within their communities. Others are simply struggling to work online. And of course, it's expensive to buy data and access to the internet in places like Ethiopia, for example. And for many defenders, the reality of working from home in hostile situations can be difficult, as their domestic situation might make it even more precarious. Many too are worried about the immediate and longer term implications of an economic recession on the support they receive from donors. For human rights defenders in prisons, of course, there's a heightened risk because of COVID. And though we have seen some welcome releases, sometimes with conditions, there are many human rights defenders who are still in jail, including, for example, human rights defender Abdulhadi Al-Khawaja, who spent nearly 10 years in prison. And the worry for him and many other defenders stuck in jail during this pandemic is that they will contract COVID. And Abdulhadi is an ex-colleague of mine, and one of the priorities for the mandate will be to look at these cases of people who've been given very long sentences in prison
and so that they don't fade from the site. The mandate won't forget them. We'll try and do what we can. And of course, another old friend, Azimjan Askarov, was unjustly sent to prison in 2010 in Kyrgyzstan, and he was still there 10 years later. Despite appeals from this mandate, the UN and the EU and the OSCE to the authorities for his release in May 2020, and warnings of his serious underlying health conditions, he sadly died in detention in July 2020. And I feel a great sense of personal failure with Azimjan, because he was somebody that I got to know, and I visited him in prison. We know some human rights defenders have been targeted and silenced for telling the truth about how authorities are mismanaging or lying about the COVID crisis, and that medics have been punished for speaking out about the virus. The pandemic has highlighted how important and how difficult it can be for the public to receive information they need, information often provided by defenders. During the pandemic, authorities in many parts of the world have silenced those warning about the real impact of the virus. The suffocation of facts has hurt people's health on every continent. Defenders in many countries trying to raise the alarm about false official statistics or a country's incompetent response have been targeted. That is an expensive cost in terms of economies and lives, as governments have hidden their own mismanagement to cover up the real rates of infection. Over a dozen medics and journalists have been arrested in Egypt for criticizing the government's mishandling of the epidemic. In March, human rights defender and lawyer Mohsen Banassi was arrested in Cairo after posting on social media about the dangers of COVID in the country's crowded prisons. That same month, emergency room doctor Ming Lin was removed from his job in the US after he criticized the standard of safety precautions in the Washington hospital where he worked. In March and in May, police in Turkey summoned psychiatrist Dr. Ozgur Deniz Degger. First, they questioned him about a media interview where he discussed the risks of COVID spreading in prisons, and then afterwards about a tweet concerning the deaths of health workers that were not identified as COVID related. In May, 2 Russian medics complained they were targeted for complaining about equipment shortages and working conditions. Intensive care specialist Dr. Tatiana Reva said her own hospital reported her to the police after she made a video about the lack of equipment, while blood transfusion specialist Dr. Irina Vaskina said that she was one of a dozen medics forced from their jobs when they complained about working conditions. A human rights defender in the Philippines told me how staff at a local radio station were questioned by police after complaining that aid promised was not being delivered to their communities and reaching their communities. Human rights defenders telling the truth and defending the rights of others need to be heard, and governments should stop muzzling them. When defenders aren't allowed to speak, to advocate, to do their work, their legitimate work to defend the rights of others, jobs are lost, economies collapse, and people die. So while the targeting of human rights defenders in the context of COVID is hard, it is also a loss for everyone else. And that's why so much of our work with this mandate is focused on protecting defenders to try and enable them to be able to do their work. Thank you for asking me to talk, and I look forward today to hear more about your plans and to listen to the other panelists. Thank you. Bien, muchas gracias, señora Lawlor. En este encuentro también lo que queremos hacer, como ya lo mencionaba en su intervención, y ante un contexto tan difícil como el que la pandemia nos plantea, queremos poner en valor y visibilizar el trabajo de las personas defensoras en su lucha por un mundo que sea más justo, más equitativo y más sostenible. En ese sentido, contamos con la presencia de 3 defensoras de derechos humanos que participarán en el bloque a continuación, pero también hemos querido abrir un espacio de interacción de las compañeras defensoras con usted
con la finalidad de plantear algunas preguntas o que se pueda plantear un breve debate. Entonces, contamos con la presencia de María Sol Taulé, asesora legal de Carapatan Alliance Philippines y colaboradora de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo. Contamos también con la presencia de Ruth Mumbi, defensora de los derechos de las mujeres, fundadora y coordinadora del movimiento popular Bunge la Wamama Mashinani en Kenia. Y contamos también con la presencia de Danilo Chamas, abogado y defensor de la tierra, el territorio y medio ambiente, de la organización Justiça Notrilos y miembro del colectivo de afectados por el crimen de la Vale de Brumadinho, en Brasil. Bienvenidas, compañeras. No sé si alguna de ustedes tenga alguna pregunta o algún planteamiento para la relatora. Ask all the participants. Ahora tenemos un espacio para que Ruth, María Sol y Danilo puedan plantear preguntas a la relatora o plantear algún breve debate. Can I speak first? All right. Thank you for that very insightful input, Ms. Carrie Lawler. And I'm from the Philippines, and I think some of my colleagues, especially our Secretary General Cristina Palabayo, is also under attack. In fact, we just had our court meeting today in relation to the criminal charge of perjury that has been filed against officers of Carapatan, Gabriela, and the Rural Missionaries of the Philippines. So my question is, your mandate as a UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, what is your experience when you are lodging the complaints that are filed before your office and you are asking the government to explain why these violations are happening? Are they very responsive or not batting an eyelash at all? Yeah, thank you very much for that. I'll just explain. When the complaints go to the office, then we have to decide which of the cases it is possible to take up. And there are 600 human rights defenders all hoping for some action at the moment, who have all passed the test of being a human rights defender that I look at. And there's no hope that I will be able to do communications on all of them, because there's just one person doing communication. So I have to try and pick out the most serious. The way I decide is the most serious: assassination attempts, killings, disappearances, physical violence. So I sort of go down that way. And you know, I've taken up some cases in the Philippines, and I've spoken to a lot of human rights defenders in the Philippines, because, as we both know, killings and threats are very much part of the situation for human rights defenders in the in the Philippines. Now, when it gets to governments, I think we must always remember that governments are responsible for protecting human rights defenders. And they should be told that over and over again. Because sometimes I think NGOs, they feel so bad, they take that responsibility onto themselves as much as they can. And it is true, of course, everyone has a part to play, but it shouldn't allow governments to get away with it. So when it comes with my interactions with governments, I see myself as a bridge between human rights defenders and governments. I am trying to develop relationships with governments, because I think that's the added value I can bring to the mandate. And as I said, I come from a very people-centered focus. So I am trying to encourage governments to
release people, to investigate killings, all of that kind of thing. The response you get, everyone will be polite to you to your face. I've only been in maybe one hostile meeting so far. But the real problem is, what are they going to do about it? And, you know, you hear a lot of governments talking the talk. A lot of governments, you know, they were part of the consensus that adopted the Declaration on Human Rights Defenders, but they query the definition. They query where there's something, like in the Philippines, as you know, it's red tagging and accusing you of being communist and all that. And in other countries, it's you know, they're not a human rights defender, they're a political activist, the counter-terror. There's so many ways they come back at you. So I have to be really clear about who is a human rights defender. I don't know how much progress I'm going to make, to be honest. I really don't know. I am going to try. But certainly governments, I wouldn't say, you know, well, no, the governments are really, they're not willing to protect human rights defenders. You get some third governments who will raise cases. But the real problem is every government is driven by its own political and strategic interests. And as you know, we have a lot of thuggish governments around the world who are not respecting the rights of people, their human rights, and they certainly aren't respecting the right of people to defend human rights and human rights defenders. So I'm afraid I'm a bit pessimistic about how seriously they take the complaints. Thank you. Hi. Ay, perdón. Sí, adelante Danilo y después Ruth, si os parece correcto. Okay, it's fine. Oh, okay, thank you. Primero, un saludo a todos desde Brasil. Mi pregunta tiene que ver con la situación grave de por qué pasan los defensores y defensoras de derechos humanos acá en este país, especialmente los defensores de la tierra y del ambiente. Recién, hace pocos días o semanas, el relator de Naciones Unidas para las implicaciones sobre los derechos humanos de los desechos tóxicos y peligrosos ha presentado ante el Consejo su informe sobre su visita a Brasil ocurrida el diciembre pasado. Y ha testimoniado todas las dificultades por que hemos pasado y ha recomendado al Consejo de Naciones Unidas una investigación sobre la situación de derechos humanos en Brasil y también una sesión especial sobre la Amazonía. Le pregunto a la relatora en qué medida su mandato y otros mandatos pueden ayudar a impulsionar que esas recomendaciones se concreten, dado que la situación acá realmente se va empeorando a cada día y es importante realmente que se lleven a cabo acciones más duras por parte de la comunidad internacional. Muchas gracias de antemano. I realize that Brazil is a country where there are massive violations against human rights defenders, in particular environmental defenders, human rights defenders working on the rights of indigenous people, and in the context of land, the environment, all of that. We've seen for years and years, we've seen terrible violations. And of course, Brazil is such a huge country as well. I always remember the first time I went, I thought I'd arrived and I had to get another plane to go up to the Amazon, and it was another 6 hours. So you have all these challenges facing you. And I certainly, rural and marginalized human rights defenders are very much a priority for the mandate. When it comes to investigations, I have no
I'm just another cog in the wheel. I have no control over whether or not the UN will order an investigation. That's up to the member states. And it's very hard, as you know, to get investigations. I know the Philippines were looking for one as well. The appetite, for some reason, I don't know what it is. I will look into it. I don't know what the background is. What does it take? You probably know more than I do. What does it take to get the UN to decide on an investigation? And I will look into that. At the moment, I don't actually know. Of course, I would support, I will, you know, I can talk to the other rapporteurs and see what you know, is there some sort of group effort that they would be willing to sign up to, you know, that they would promote the idea of an investigation. But that's really all I can do. I hate to sound so negative, but you know, I have very limited powers. Muchas gracias, relatora. Gracias, Danilo. Ruth, ¿alguna pregunta breve que quieras realizar a la relatora? Yes, I had a question, but before I pose a question to Mary, first is to appreciate and thank her for how she has stood up for human rights defenders in Kenya, and how she seriously took my matter when I was threatened. I really appreciate you for that. And thank you for doing that awesome job. When we didn't have, somebody to lean on, you are that pillar to offer that solidarity and support. Thank you for that. And I want to pose a question, because maybe I might not get an opportunity to ask you, because it's in my presentation. But I think it's also important to ask Mary the question now. It's about what she is currently doing to make sure that the well-being and mental health of human rights defenders across the globe is being prioritized within all frameworks and instruments that do protect and support human rights defenders. And my second question, it's about cushioning of human rights defenders, and especially human rights defenders who are working at the grassroots level, who in most cases are not funded to do the work that they do. And in most cases, they would do marvelous job, which is being appreciated by all quarters internationally. But when it comes to when COVID came, we didn't see that appreciation. We saw, and especially the European Union here in Kenya, they gave fund 65 million Kenyan shillings, and to push on survivors of SGBV. And you guys are aware that this violence also happens a lot for women human rights defenders. What are you doing to make sure in history, when we have such a pandemic, that even women and human rights defenders are also prioritized when other quotas are being cushioned? Thank you very much, Ruth. Thank you very much, Ruth. Well, what can I say? I mean, I come at it from a case basis, as you know yourself. You know, when somebody is in danger or very badly threatened or something, I try and react to that case. I don't have the solution for solving the mental health difficulties of everyone. There have been quite a lot of statements by the UN on COVID and the need, you know, to abide by human rights principles, and also, you know, to release prisoners from prison because of COVID. And also there have been, I read something lately about mental health. I think the best bet for human rights defenders in Kenya
is to go to the organizations that support human rights defenders and look for assistance with psychosocial support. I mean, that was one of the things that, you know, when I was in Frontline, we did, help defenders get psychosocial support, and also brought groups of defenders together with a counsellor to talk these things through. When it comes to money is always difficult. I have to fundraise for my mandate. I don't get any money. It's a voluntary position, as you know, and that's great. I mean, I love that. But if I want to go anywhere apart from Geneva twice and New York for the General Assembly, I have to fundraise it for myself, or somebody has to invite me who has money. So I have been fundraising furiously for next year and the year afterwards. So there is no solution to the issue of funding. I mean, everywhere I go, I beat the drum of how governments and institutions should be funding grassroots defenders on the ground. And I really believe that. But again, that's my approach. Muchas gracias, relatora. Constanza, me parece que tenemos un par de preguntas que han formulado las personas asistentes por chat. Correcto, sí. Le leo dos preguntas que están dirigidas a Mary Lawlor. La primera pregunta del público es que desde las Naciones Unidas, ¿qué necesitan de las ONGs y de la sociedad civil para dar mayor protección a los defensores y defensoras de derechos humanos? Y la segunda pregunta es de Gemma Solés, técnica de cooperación del Ayuntamiento de Girona. Le gustaría saber cuál es el posicionamiento de la señora Lawlor sobre el hecho de que el último Nobel de la Paz, Abiy Ahmed, esté librando una guerra contra Tigray en el norte de Etiopía, menos de un año después de recibir el galardón de la Academia Noruega. ¿Cuáles son las recomendaciones de las Naciones Unidas al gobierno etíope? ¿En qué medida se está utilizando la COVID como excusa para minar los derechos humanos en el país? Muchas gracias. Sorry, can you just tell me what country? I didn't get the country. Ethiopia, yeah. Ethiopia. Yeah. 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 God, these are hard questions. You know, you're not giving me an easy time here at all. So again, I have to go back to the limitations of the mandate and what is possible. The information, what is needed by the office is information about the situation on human rights defenders, because that's what I use, and that's what all mandate holders use, to sensitize governments and international organizations and whoever else to the real situation. And the real situation on the ground can only be given by human rights defenders. So I encourage you, particularly with cases, if you are making a complaint to the mandate, please make sure you give as much information as possible about what has happened and how, and also give consent along with the complaint to let us know that you consent to have a communication done on the case if possible, if it's possible to do one. The reason being is the communication system is very slow at the UN. It takes about 2 weeks for a communication to be drafted and to go through the mandate holders who may wish to sign up, and then to get clearance. So it's a very long procedure, and it takes time, which isn't suitable for urgent cases. So we need to get that information as soon as possible, as soon as you have it, and in a format that can be used with consent.
So that would be one thing. And that, like, the tools for the mandate are basically country visits, communications, and trying to talk to governments. And they're the three things I can do. So I can talk to governments with your information. I can send communications to governments, and I can keep abreast of what is happening, the trends and the challenges, and what's happening on the ground through human rights defenders telling me. So that's what the mandate needs. When it comes to Ethiopia, like, I've talked to lots of defenders from Ethiopia over the last while, and some amazing young women doing extraordinary work, and also I talked to a very impressive young woman last week who was teaching digital security to other young women who were stuck at home. So, I mean, when it comes to wars, I mean, I can't do anything about wars. I can talk about the situation of human rights defenders in conflict. I can take up cases of human rights defenders who are trying to document and monitor what's going on. But again, the mandate has limitations. I'm not a politician. I'm independent of politics, the UN and NGOs, and I have a certain set of tools I can use. What I would do is, and I will only stick to human rights defenders. So because, you know, when I started Frontline Defenders, the first thing I had to learn was, coming from Amnesty International, I had to try and work to protect human rights defenders. I couldn't get involved in their work. That was their work. But my work was to try and ensure that they were safe enough to do so. That's the way I looked at it. And it's still the way I look at it as a UN special rapporteur. There are so many human rights violations around the world, from war and conflict and women's rights and children's rights and unfair trials and torture. I can't get involved in them all. But I will specifically and absolutely focus on trying to protect and defend human rights defenders as they carry out their legitimate work in whatever context they're in. Thank you. Muchas gracias, relatora. Es un tema que definitivamente da para más. Esperamos poder contar con usted en algún otro espacio en el que podamos profundizar en esta y otras preguntas. Bien, siguiendo con la dinámica de este encuentro, pasamos ahora mismo al segundo bloque, que es el bloque en el que las personas defensoras que están en este panel compartirán brevemente con nosotras en 6 minutos cuál es la situación actual en la que se encuentran ante su lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos. Comenzamos con María Sol, de Karapatan Alliance Philippines. Después continuaremos con Ruth Mumbi y posteriormente con Danilo Chama. Así que María Sol, cuando quieras. Thank you very much for your introduction. Good evening, everyone. Good evening from Manila, Philippines. And thank you for inviting Karapatan and for this venue to share the worsening human rights situation in the Philippines, especially the relentless attacks against human rights defenders and activists. Currently, we have 328 cases of extrajudicial killings that are related to the killings of activists and human rights defenders. And this is apart from the 30,000 plus cases of extrajudicial killings in relation to the war on drugs. The data is from July 2016, when President Duterte assumed office as the president of the Philippines, and up to August 2020. Karapatan have also documented 13 cases of enforced disappearances. And currently, we have 646 political prisoners in the Philippines, more than 400 of which were arrested during the time of President Duterte. Out of the 646 political prisoners, we have 102 women, 95 are very ill, and 55 are elderly.
It has been very difficult for human rights defenders for the past months to work on the ground because, if I'm not mistaken, we are one among the countries that have the longest lockdown in the world. It's not the country with the longest lockdown. And during that period, attacks against human rights defenders have been continuously happening. In fact, we have documented the killing of activists and volunteer relief worker Jory Porquia in Iloilo. He sustained 9 gunshot wounds, and the perpetrators are still out there at large. Jory was a member of Bayan Muna. And also the killing of Zara Alvarez. Zara Alvarez is a former political prisoner. She was killed on August 17, 2020 in Bacolod City. And Zara has been experiencing harassment and attacks before she was killed. This pattern of killing are usually preceded by red tagging. So before these people are killed, they were previously red tagged by the government saying that they are members or supporters of communist groups or even terrorists themselves. On August 10, 2020, also one of our longtime peace and peasant advocates, Randall Echaniz, was brutally murdered inside his home in Quezon City, here in Metro Manila. He was stabbed to death. And also, during the period of lockdown, the government also attacked press freedom by ordering the closure of one of the biggest networks in the Philippines, which is called the ABS-CBN. And also it continues to attack on journalists and the right to free press. Instead of addressing these cases, the Philippine government has been continuously imposing militarist policies. Right now, we are in urgent need of mass testing because we have more than 300,000 cases of COVID-19. But in July 2020, the government ordered the urgency of the passage of an anti-terrorism act that will further violate the rights of activists, and that the government will further go after its perceived enemies, especially the dissenters and its critics. Various civic society groups, organizations, and institutions have made an effort to file a case before the court to declare this anti-terrorism law unconstitutional because it authorizes arrest without warrant and also prolonged detention of individuals from 14 days to up to 24 days without case. And also they may be subject to surveillance and be held under incommunicado. Right now, there are 37 petitions that are pending before the Philippine Supreme Court, praying that this Anti-Terrorism Act be declared unconstitutional. There's been a great pushback by the people's movement here in the Philippines to put pressure to the government to stop the attacks against human rights defenders through various avenues, such as the UN Human Rights Council and the local courts here. We have been trying to file cases against government officials and institutions who have been sponsoring this relentless attacks against us. And we are also doing our best to launch campaigns that we are engaging here and in the international community to expose the situation of human rights defenders here in the Philippines. And we will, well, Duterte has still 2 years in office. And with the Anti-Terror Act in place now, we are very fearful for our safety, not just our safety, also our colleagues and our families, but we have been trying to build solidarity with our networks and allies here and outside the Philippines to help us call to stop the attacks against activists and human rights defenders. Thank you. María Sol,
muchas gracias por compartirnos la situación actual de Filipinas. Un abrazo solidario desde Cataluña y esperamos poder seguir dando continuidad a lo que está pasando en Filipinas a través de este proyecto y de otros espacios en los que podamos coincidir. Pasamos ahora con Ruth Mumbi de la Wamama Mashinani de Kenia. Ruth, tiene 6 minutos, por favor. Okay, thank you so much. My presentation will be centered around a privatization of structures of state and NGOs that has showed a control over social, economic, cultural, and political rights. Nairobi, as a capital of Kenya, has been named the economic and investment hub of East Africa. Within its boundaries has been an ever-growing community, expatriate, and most of them human rights NGO workers with offices and residents in the high end of the city, which has ironically exacerbated the economic and spatial inequality of our city. The growth of the NGOs in Kenya, named the NGO boom, in the past 2 decades has raised many questions in the human rights movement around what their role is in enabling local communities in their local context, where the social, economic, cultural, and political issues arise to address challenges brought about by the impact of the falling global economic system. NGOs has been termed as surrogates, the surrogates to the government, with the intention in the Esther years having been to respond to and assist the Kenyan government in service delivery where the government had failed. In the recent years, they have been successful in many ways in being able to connect the local struggles and change narrative into the global human rights conversation, reporting, and convention, but have failed in devastating ways in addressing the question of the divide along the lines of class and gender. Today in this space, I want to address what it has meant to organize as a bridge builder between communities and the human rights institutions in Nairobi, where I'm one part. There is a common understanding that NGOs are strategically positioned to challenge the government on the question of all forms of inclusion, gender equality, environmental rights, access to good governance, delivery of public services, sustainable development and human rights, and other hands of failure of NGOs to both challenge the government on the above and to deliver the crucial services or offer support to marginalized communities as seen in the crisis management response to COVID-19 due to corporatization of NGO and government operating structures. The challenges that we have faced as a community in the informal settlement are economic marginalization in the informal settlement, which has led to the failure of the government to guarantee basic human rights as enshrined in our Constitution, Article 43. Police brutality, illegal eviction, SGBV, death that emanates to unsafe abortion, inadequate housing are part of the challenges that we continue to face as a people who are living in the informal settlement of Nairobi. Between 2015 to 2020, Kenya has seen a rise in state repression and silencing of dissent across all sectors of society. The government has seized control of narrative in the media, increased military control and function in political and social management of its citizens. The government has also forged alliances with other human rights organizations, and we have also witnessed shrink civil society spaces and beef up surveillance on activists and human rights work. In addition to these, the Kenyan state has put in place measures to ensure no freedom of association and rights to organize around contentious issue
yet very crucial issues in Kenya public sphere. This has seen major change in the ways the human rights fraternity as a movement builder organized around issues of governance and human rights violations with strategies deployed to enable more deepened, broader engagement at the community level to respond to the rising and harness a strategic position at the local level to empower individuals in translating international human rights standards. This has meant that the level of engagement with well-known and respected NGOs has become minimal, if not extinct, in strategizing around local, global, alternative solutions that will emphasize on the relevance of the cities that defend human rights. I want to give examples on the context of 3 examples, like the recently forced evictions during COVID-19 that saw over 5,000 people in a village called Karobangi being evicted in broad light of a global pandemic. And later, through the organizing that was done by human rights defenders, I also being on the front line, and I want to appreciate all the international solidarity that I got. We were able to continue doing the work that we do. We were threatened that they were going to disappear us if we continue to talk about and also to expose and write stories about the evictions. In the recent past, we also saw that human rights defenders, there was an example of a defender, Caroline Mwadha, who was working with the Dandora Social Justice Center in documenting police brutality, went missing and later was found dead. There has also been arbitrary arrest and torture by the Kenyan police and military, harassing and intimidating environmental rights activists in Lamu County, Coast Region. Forced disappearances have also even affected the elites, and we saw there was a lawyer who was disappeared in 2016 and later found dead. So what are we doing as a community organizers? What alternative are we creating? We have, as a community organizers, feminist organizers in Nairobi city and the national level, we have held dialogues around what it means to have more autonomous movement to address the dilemma of sustaining and resourcing for human rights intervention at the ward, municipal, and county level. This has been foregrounded by the outcome and the backlash we have had on movement building due to the effects of shrinking civil society spaces and the infiltration by the state agent in community city-led movement. NGOs as the point of contact for narratives and interventions that have informed the international community from the repression and criminalization of human rights work have, on the other hand, chosen to monopolize the ideology and the concept that define this work in the country. Any attempt to organize broadly and deeply within marginalized communities outside their reach has been classified as dividing the movement. Sorry, Ruth. Sorry for the interruption. We have to finish briefly. Okay. Yeah. Let me finish by saying that the NGO ideology has meant that HRDs and communities working outside this institution are marginalized and denied resources in time of need, and we cannot work in regions and areas that are deemed to be no-go zones based on class or unattainable areas. Thank you. Muchas gracias por tu intervención, Ruth. Más adelante tendremos la oportunidad de trasladarte las preguntas y comentarios que desde el público realizan para ti y para el resto de personas defensoras de derechos humanos que participan como panelistas. Vamos ahora con Danilo Chamas, de Justicia Notrilos. Danilo, tienes 6 minutos. Muchas gracias. Buenos días, tardes y noches a todos y a todas. Recibí con mucha alegría la invitación del programa Ciudades Defensoras.
Hace poco más de un año estábamos juntos en una intensa jornada con actividades inspiradoras en varios municipios de Cataluña. Me alegro de que el programa siga activo y que nuestra relación se haya mantenido a lo largo de este año tan desafiante. Les hablo a partir de mi experiencia como abogado y miembro de colectivos que se dedican a la defensa de la tierra y del ambiente frente a proyectos mineros y también como persona afectada por emprendimientos de ese tipo. El mensaje principal es que la pandemia nos ha impuesto desafíos adicionales al actuar de las personas defensoras. Brasil es el segundo país del mundo en número de muertes de personas por COVID-19. Adicionalmente, es uno de los países cuyos habitantes tienen menos posibilidades de acceso a los testes y menos condiciones para prevenir el contagio. Nuestro gobierno nacional, desde el principio, ha negado la gravedad de la pandemia y ha animado a la población a ignorar las recomendaciones de la OMS. Así que una de las primeras tareas de nosotros, defensores de la vida, ha sido sistematizar y difundir informaciones verdaderas sobre los cuidados que la situación de la calamidad exige. Además, nos hemos desafiado a crear nuevos métodos para apoyar a las personas en sus nuevas necesidades emergenciales. La pandemia nos impide organizar reuniones comunitarias cara a cara y acciones de protesta en las calles. Las visitas internacionales de monitoreo se han suspendido. Las instituciones oficiales de derechos cerraron repentinamente sus puertas al público y hoy funcionan a un ritmo más lento. Todo esto ha servido para desequilibrar aún más una relación que siempre ha sido bastante desigual. El contexto de la pandemia ha favorecido a los que desean convertir tierras indígenas y zonas forestales en grandes negocios privados. Las tasas de deforestación han aumentado considerablemente en el país, mientras que las instituciones que las vigilan están sufriendo interferencias y debilitamiento por parte del gobierno. Las imágenes de los incendios en la Amazonía y el Pantanal son la cara más visible de la imposición de los intereses de los proyectos extractivos a las poblaciones locales, con la connivencia del Estado. En ese contexto, los líderes y lideresas de los pueblos y comunidades tradicionales corren un riesgo desproporcionado. A pesar de ser uno de los principales vectores de transmisión del virus, el sector minero ha sido premiado en Brasil por un decreto presidencial que le dio el estatus de actividad esencial, es decir, que no puede ser interrumpida por orden de una autoridad local. Las empresas mineras se han aprovechado del contexto del debilitamiento de la organización y movilización social para avanzar en operaciones controvertidas, presionando para obtener reglamentos más flexibles y permisos más rápidos. Las personas que viven en las zonas de extractivismo minero o del agronegocio son normalmente los que tienen más susceptibilidad a enfermedades respiratorias por su exposición histórica a sustancias tóxicas. El caso de los indígenas Yanomami es emblemático y resultó en la otorga de medidas cautelares en su favor por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció la presencia ilegal de cerca de 20,000 mineros en el territorio. Los defensores que no tienen acceso a Internet no han podido participar en reuniones virtuales. Mientras tanto, en las ciudades, donde la mayoría de las ONGs y movimientos sociales realizan sus actividades en línea, se han aumentado los temores por la seguridad digital y el bienestar psicológico. Las defensoras se ven obligadas a priorizar la lucha diaria de sus familias por la supervivencia, con los empleos y medios de vida en peligro, lo que también impide su capacidad de organización y acción. La pandemia ha servido también de pretexto para que empresas reconocidamente violadoras de derechos suspendan medidas de reparación mientras prosiguen con sus actividades extractivas regularmente. Además, se han limitado aún más las posibilidades de participación de las defensoras en la toma de decisiones en los procesos de reparación,
marcada por acuerdos entre empresas e instituciones sin la participación de los principales interesados. Las personas defensoras de la tierra y del ambiente están en la línea de frente de la lucha contra el colapso climático global y son la clave para superar la crisis en la que estamos viviendo, porque detienen el daño al ambiente que nos protege de las enfermedades infecciosas y enfrentan a empresas irresponsables que buscan sus ganancias a cualquier precio. Una respuesta sostenible y justa a la pandemia será aquella en la que se garanticen los derechos y se escuche y se respete a quienes los defienden. Es muy importante que los responsables de la toma de decisiones escuchen a los líderes indígenas y comunitarios que han actuado para proteger la naturaleza. Esas personas también pueden ser la voz principal en la lucha contra las desigualdades que han aumentado el impacto del virus y en la propuesta de formas más sostenibles de hacer negocios en el futuro. Pero esto solo es posible si estamos suficientemente seguros para hacerlo. A pesar de las dificultades, reafirmo cada día mi compromiso de seguir adelante en este trabajo desafiante, pero también apasionante. Hay espacio para todos que quieran sumarse. El concepto de defensor es bastante amplio y acoge a cualquiera que quiera actuar de alguna manera, independientemente del país en que se encuentre o de la institución a que esté vinculado. El programa Ciudades Defensoras es sin duda un importante ejemplo. Y menciono también la campaña A Vida por un Fio, La Vida por un Hilo, de la Red Eclesial Panamazónica, que se desarrolla en continuidad a lo que se debatió durante el Sínodo para la Amazonía el año pasado en el Vaticano. Concluyo esta mi exposición con las palabras de Berta Cáceres. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Somos seres surgidos de la tierra, del agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales. Dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Danilo, Ruth y Marta, por vuestros testimonios, por compartirnos sus historias de lucha, solidaridad y resistencia. Y gracias también a la señora Lawlor, que por motivos de agenda saldrá ahora de la conferencia. Señora Lawlor, muchas gracias por su participación. Esperamos poder contar con su asistencia en algunos otros espacios en los que podamos charlar más ampliamente. Informamos al público asistente a este espacio que las preguntas a las personas defensoras las vamos a pasar al último bloque de intervención. Y también veía que dentro de las preguntas que se han formulado en la sección de preguntas y respuestas del chat de este encuentro, había un par que estaban dirigidas hacia qué se puede hacer desde ayuntamientos y gobiernos e iniciativas locales para poder acompañar de una mejor manera a la lucha que las personas defensoras nos han venido a contar el día de hoy. Pues bien, para eso pasamos al tercer y último bloque de este encuentro, que habla acerca de aquellas experiencias que están implementadas en el Estado español y que de alguna manera protegen y promueven los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. Para ello contamos con la presencia de la directora de la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Carme Gual, que nos hablará del Programa Catalán de Protección a Defensoras de Derechos Humanos. Contamos también con Montse Carrillo, de Entre Pueblos y la Red Tejiendo Resistencias para las Defensoras de América Latina, en Cataluña, quien nos hablará del impulso a la resolución en el Parlament català del pasado 25 de junio, en el que se solicita apoyo a las personas defensoras de derechos humanos. Y contamos también con la presencia de Míriam García, que es responsable de sensibilización en Brigadas Internacionales de Paz, PBI, Estado Español, en representación también de la Red Vasca Municipal, Herri Babesarea, que podríamos decir que es una especie de prima hermana de ciudades defensoras de derechos humanos. Muchas gracias a las tres por acompañarnos en este espacio. Karma, tenemos 6 minutos por ponente cuando quieras empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer mucho la invitación y el esfuerzo que se ha realizado, ¿no?, por reconvertir esta edición, la edición de este año de Ciudades Defensoras, ¿no?, a un formato virtual.
agradecer mucho a la relatora, ¿no?, sus palabras, ¿no? Un poco nos da esa sensación de cierta impotencia, ¿no?, de decir yo tengo un mandato que tiene unos límites, ¿no?, y evidentemente no soy capaz de asumir todos los casos de defensoras que se me presentan. Pero bueno, es importante que exista y que esté ahí, ¿no?, intentando trabajar por todos ellos. Y luego agradecer muchísimo también a las defensoras y defensores que han hablado antes que yo. Creo que sus palabras son muy importantes y nos sitúan en ese punto también, ¿no?, insistiendo en esta impotencia, en esta incapacidad de actuar, y que la pandemia nos ha puesto todavía más en este espacio extraño de que tenemos que hacer, pero cómo lo hacemos, ¿no?, y cómo seguimos trabajando pues para defender esos valores de la humanidad que están realmente en problemas, ¿no?, en problemas muy, muy graves. Sin duda este espacio creo que está sirviendo, ¿no?, porque vamos viendo diversos puntos de vista, ¿no?, como espacio de análisis y reflexión colectiva, para ver, ¿no?, cómo estas reivindicaciones, propuestas y retos que nos plantean los defensores y defensoras de derechos pues pueden llevarse a cabo, ¿no? Cómo podemos conseguir que realmente se puedan ejercer, ¿no? Creo que la situación de encierro, como se ha comentado ya, de encierro por la pandemia, pues está generando graves problemas, ¿no?, para que esto todavía sea más complejo y más complicado y peligroso para defensores y defensoras. El proyecto de ciudades defensoras tiene este valor de poner, ¿no?, de visibilizar, de mostrar la labor de los defensores y defensoras y sus luchas por este mundo más justo y equitativo y sostenible, a través de una red de solidaridad y protección que además penetra en el tejido social, ¿no?, esta idea de que es la ciudadanía de diversas ciudades catalanas que está ahí, ¿no?, en esa relación, que creo que conectarlo de aquí con lo de allí ¿no?, es muy importante, y que esa conexión ciudadana es muy importante para los defensores y defensoras, que saben que al menos hay alguien en algunos lugares que está pensando en ellos y que está intentando hacer algo por ellos. Quería, bueno, valorar que está súper consolidado, ¿no?, que es un proyecto realmente con 27 ayuntamientos, 9 entidades. Yo creo que está claro que es un bagaje que hay que mantener y que une a un montón de defensores y defensoras de todo el mundo, que es algo que hay que preservar y mejorar, ¿no? Para nosotros como agencia es muy importante, ¿no?, colaborar en este proyecto, porque nos ayuda también, ¿no?, a acompañar esta labor desde la política pública de la Generalitat. Como se ha dicho, ¿no?, hay una propuesta de ampliar ese apoyo a defensores. Es difícil, tenemos el presupuesto que tenemos y lo queremos hacer bien. Con lo cual, nuestro programa, ahora habré brevemente de nuestro programa el Programa Catalán de Protección de Defensores y Defensoras, que permite esta acogida temporal de unos 6 meses a defensoras que están en una situación de riesgo, pero no de riesgo extremo, y nos ayuda también a dar un apoyo claro a organizaciones internacionales que están trabajando con ellos en sus países, ¿no? Además, es una forma de articular actores y de trabajo en red. Nos parece una forma muy importante de hacerlo. Lo que nos ha pasado este año con el programa, bueno, ha sido que nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Y la situación de peligro y vulnerabilidad a causa de la COVID nos ha hecho que no pudiésemos hacer un programa normal. Tuvimos que hacer una sesión extraordinaria, una edición extraordinaria, y acogimos a 2 representantes de entidades que estaban en Barcelona por diversos motivos y que no podían regresar a sus países. Pero esto no hace que este año volvamos a hacer nuestra edición habitual, es decir, en 2020 tenemos una edición nueva que esperamos sacar ahora en noviembre, a pesar de que, bueno, creo que es algo que podemos comentar ahora. Nos plantean muchas dudas, ¿no?, muchos retos, muchas dificultades en el camino, ¿no? ¿Podrán venir, no podrán venir, podrán volver? ¿Cómo podremos hacer toda la programación que tenemos, ¿no?, hacer esta protección como integral de la persona, ¿no?, de ayudarles, de darles el apoyo
el soporte moral, psicológico, de cuidado, de recuperarse, pues seremos capaces de hacerlo en esta situación en la que nos encontramos. A pesar de todo, nuestra decisión ha sido que sí, que lo haremos. Y por tanto estamos trabajando en esta nueva edición. La idea es traer a tres defensores o defensoras. Está abierto a todos los países, lo digo porque es una forma también de abrirlo. Me parece que es una buena ocasión para hacer como una cierta publicidad de que el programa saldrá próximamente, y que siempre trabajamos con una entidad, ¿no?, que propone a defensores y defensoras. Es decir, que conoce a esa persona, conoce sus circunstancias y que por tanto nos puede decir si esta persona se podrá adaptar, si es posible, si esos 6 meses serán para bien o pueden perjudicar su situación, si tienen familia. En este caso empezamos el año pasado, ¿no?, en hacer una acogida de una familia que puede venir esos 6 meses, lo cual complica muchísimo más las estancias, pero nos parece que en algunos casos es pertinente e importante. Y sobre todo es muy importante tener claro el retorno, ¿no?, el cómo trabajaremos a posteriori con estos defensores y defensoras. Y ahí es donde la red creada con ciutats defensoras nos ayuda, ¿no?, porque hay una red como muy extendida de entidades, instituciones que nos ayudan a mantener ese contacto con nuestros defensores y defensoras una vez regresan a sus países. En este sentido, me parece también muy importante el trabajo de la Relatoría de Naciones Unidas o el trabajo que realizan pues, diversos organismos de Naciones Unidas en este sentido, porque nos ayudan a establecer, a fortalecer esta red que me parece fundamental para seguir trabajando a pesar de la pandemia, a pesar de lo que está sucediendo, ¿no?, y de la dificultad. Es decir, con la mayor flexibilidad posible debemos seguir trabajando por defensores y defensoras de derechos, porque creo además que no nos podemos dejar llevar, ¿no?, por esta abrumadora cantidad de violaciones de derechos y de la imposibilidad de ayudar físicamente a todas las defensoras, pero no podemos dejarnos vencer. Y creo que en el ámbito de las ciudades, ¿no?, por ejemplo, o de los gobiernos regionales, creo que es fundamental el trabajo que hacemos de red, de generar esta relación directa ciudadano a ciudadano, porque si no los estamos dejando, ¿no?, los estamos dejando sin testigos, sin voz, sin soporte, y eso creo que no podemos permitirlo. Así que, bueno, lo dejo aquí porque creo que simplemente la idea era una pincelada de nuestro programa de defensores, que creo que en breve saldrá, bueno, intentaremos sacarlo en breve, y que por tanto está abierto a las candidaturas de defensores y defensoras que en la medida de nuestras posibilidades intentaremos ayudar. Y muchas gracias, porque realmente considero que esta sesión tiene un gran valor y que nos debe ayudar a mantener, ¿no?, la tensión y la atención sobre el tema de defensores y defensoras. Gracias. Muchas gracias, Karma. Posteriormente podremos trasladarte si hay alguna pregunta del público. Lo haremos al final del bloque, si te parece bien. Vamos ahora con Monse Carrillo, de la Red Tejiendo Resistencias en América Latina. Monse. Hola, gracias por invitarnos a participar en este espacio de debate. Así podemos compartir los retos que tenemos que afrontar en los próximos tiempos, que se agravan con la situación del COVID, y nuestra experiencia en la creación de una red para apoyar a las defensoras desde Cataluña. En enero de 2017, ya hace unos 3 años, varias organizaciones estábamos muy preocupadas por el aumento de la criminalización y de los asesinatos de defensoras, sobre todo en América Latina. Nos llegaban muchísimas demandas de las compañeras y los colectivos que íbamos acompañando, que acompañamos a lo largo de hace muchos años, y decidimos coordinarnos. Más allá de que cada una tengamos nuestra temática concreta o geográficas y trabajamos en paralelo. Pero creamos una red formada por organizaciones con distintos conocimientos, también distintas sabidurías, pero con una misma preocupación y un objetivo común: la protección de los derechos humanos y de aquellas personas que la defienden, y visibilizar esas causas por las que son amenazadas.
Actualmente somos 30 entidades, colectivos diversos de derechos humanos, de cooperación y solidaridad. Puedo nombrar algunos como Alternativa a Intercanvi amb els Pobles Indígenas, Asociación de Mujeres Migrantes y Diversas, Calaca, Calala, Fondo de Mujeres, Dones per Dones, Entre Pobles, Farmamundi, Hijos, el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Intermón Oxfam, Observatorio DESC, la Plataforma Berta Vive de Cataluña, la Taula por Colombia, la Taula per Mèxic. Como podéis ver, somos muy diversas. En este proceso de creación hemos tenido también el apoyo y el acompañamiento de defensoras de derechos humanos, como Gustavo Castro, ambientalista mexicano que estuvo acá en programas de protección en el Estado español, Jenny Gómez, defensora de derechos humanos nicaragüense, Marusia López, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras. El unirnos nos ha permitido seguir realizando nuestras tareas, acciones y dar altavoz a las denuncias de las personas y colectivos, pero sobre todo coordinarnos nos ha permitido tener una mayor eficacia al hacerlo. Dar una respuesta integral, porque cada una tenemos expertezas diferentes, conocimientos distintos, tener una mayor capacidad de incidir en esta guerra silenciosa en la que estamos y acompañar mejor a las defensoras con las que convivimos y escuchamos, denunciar el ascenso de autoritarismos, la impunidad en la que actúan las empresas multinacionales, la creación de nuevas legislaciones coercitivas, el uso de violencia hacia el cuerpo de las mujeres como un arma de guerra, la violencia patriarcal que viven todas ellas. En esta línea de denuncia, nuestra primera acción se centró en proponer una declaración al Parlamento de Cataluña para apoyar a las defensoras en noviembre del 2018, en ocasión sobre todo de la celebración del 20 aniversario de la Declaración de Defensores y Defensoras. En esta iniciativa nos enlazamos las diversas organizaciones para conseguir coordinar nuestros conocimientos y expertos. Algunas contactamos con parlamentarios, otras centramos en escribir el documento, la redacción de la propuesta a debatir para la Comisión de Exteriores del Parlamento, otras nos centramos en la comunicación. Finalmente, este documento pasó a debatirse en la Comisión de Asuntos Exteriores el 25 de junio de 2020, cuando fue aprobada una resolución de apoyo a las personas defensoras por unanimidad. Esperamos que ello establezca un marco de compromiso institucional con el que trabajar para la protección de las personas y colectivos criminalizados desde las instituciones públicas catalanas con los colectivos sociales catalanes. El Parlamento de Cataluña así reconocía el papel que habíamos tenido como red y las entidades que estamos realizando las propuestas. También reconocía los programas de protección que se estaban llevando a cabo desde las instituciones públicas, como la que ha nombrado Carme Gual, y a seguir trabajando con la colaboración nuestra. Además, se instaba en esta misma resolución a materializar la creación de un centro de evaluación de impacto de las empresas catalanas al exterior. Si el impacto de la creación de este centro de evaluación sería muy importante, ya que marcaría la coherencia de las políticas públicas, haría accionar a los actores catalanes en el exterior con respeto a los derechos humanos y al planeta. El pasado 8 de octubre de 2020 se ha admitido a trámite esta ley para la creación del centro. La aprobación de esta ley y la creación del centro harían que Cataluña fuese un gobierno pionero en la defensa de los derechos humanos, ya que garantizaría que la actuación responsable de las empresas transnacionales de matriz catalana, como también se está trabajando ahora mismo en algo parecido en Naciones Unidas. Carme, la agencia catalana puede contar con el apoyo de la red de Teixint Resistencias para mostrar la necesidad de un programa como el de protección que se ha llevado a cabo en los últimos años y que ha permitido proteger a muchas defensoras. Reconociendo el trabajo que se ha hecho hasta ahora con coordinación con las organizaciones sociales de solidaridad internacional, queremos seguir reflexionando con vosotras para mantener y mejorar estos instrumentos de protección y que incluyen una mirada feminista y la necesidad de una protección integral feminista. Bueno, ya que terminando, quiero hacer un poco de resumen, que en estos 3 años hemos visto que nuestra efectividad hemos adquirido mayor efectividad y mayor fuerza al organizarnos, que tenemos una estructura organizativa que nos permite accionar y tomar decisiones. Aún así nos quedan algunos retos, como coordinarnos con otras redes estatales e internacionales que sabemos que existen, aumentar nuestra interrelación con las instituciones municipales que forman parte de ciudades defensoras también, y dar seguimiento a los compromisos ya alcanzados con el Parlamento de Cataluña. Agradecemos la confianza de ciudades defensoras para darnos este espacio donde compartir nuestra experiencia
y que sea el inicio de una colaboración con las organizaciones e instituciones que forman parte de Ciutats Defensoras. Como ha dicho ya el compañero de Brasil, yo también termino con otras palabras de Berta, que siempre nos inspira y que decía: juntémonos y sigamos defendiendo y cuidando la tierra. Así que esperamos que juntarnos y seguir enlazando luchas y fuerzas y poder dar voz a vuestras demandas. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Damos la palabra a Miriam García de la iniciativa Herriba Bezarea. Hola, buenos días. Y nada, pues antes de empezar también quería agradecer la oportunidad que nos habéis dado de estar aquí, ¿no? Y bueno, pues desde Herriba Bezarea es muy importante seguir tejiendo estos espacios de articulación que ya llevamos algunos entre la iniciativa de Herriba Bezarea y Ciutats Defensoras. Bueno, Herriba Bezarea, como su nombre indica en euskera, es una red vasca municipal para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Se trata de una iniciativa impulsada por Brigadas Internacionales de Paz y por la Fundación Mundubat y bueno, pues cuenta con el apoyo económico de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Como decía Jorge, se puede considerar que es como una iniciativa, como si fuera la hermana pequeña de Ciutats Defensoras, y de hecho, bueno, pues es una iniciativa que se ha inspirado mucho en la experiencia catalana y que ha bebido mucho también de esos aprendizajes y esas experiencias que nos han compartido de forma súper generosa tanto la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado como el Fons Català. Entonces, bueno, pues aprovechar también este espacio para agradecer todo, bueno, este compartir generoso, ¿no? Es una iniciativa bastante incipiente, tenemos todavía, bueno, pues mucho recorrido por delante y el punto de arranque de la iniciativa fue el año pasado, fue en 2019. Bueno, la idea de por qué poner en marcha una iniciativa así como esta, podemos decir que parte como de tres elementos de partida que nos resultaban fundamentales, ¿no? El primer elemento clave es la necesidad de seguir fortaleciendo la protección, es decir, en un escenario, en un contexto global en el que vemos cómo las agresiones contra quienes defienden los derechos humanos se están incrementando, pues tenemos la certeza de que es necesario ampliar, fortalecer y diversificar la red de apoyo internacional hacia los defensores y defensoras de derechos humanos. El segundo punto clave es que en esa necesidad de diversificar esa red de apoyo internacional, pues creemos que los actores locales, los municipios, pueden jugar un papel importante, ¿no? Bueno, las instituciones locales, como parte de las estructuras de los estados, tienen la obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos y esa protección no se tiene por qué circunscribir solo al ámbito local, sino que también pueden llevar a cabo acciones de incidencia que contribuyan a favorecer la protección de las personas defensoras a nivel global. Pero además, bueno, pues por su condición de cercanía y de proximidad, juegan un papel importante en esa doble esfera de conectar lo local con lo global. Y el tercer elemento clave es que, bueno, pues creemos firmemente que esa potencialidad, esa capacidad para llevar a cabo acciones de protección desde lo local, pues se potencia, valga la redundancia, cuando ese trabajo se realiza de forma articulada en red. Entonces, bueno, en la práctica, pues lo que hacemos en el marco de la red Herriba Bezarea es llevar a cabo acciones de sensibilización, de incidencia política, de articulación de redes y de comunicación que contribuyan, bueno, pues a favorecer esa protección hacia defensores y defensoras de derechos humanos. Como decía antes, el punto de arranque fue el año pasado. En noviembre realizamos lo que llamamos el primer foro itinerante, ¿no? Que es un periodo en el cual, pues bueno, durante una semana los municipios que forman parte de la red, que el año pasado fueron 7, reciben la visita de varias organizaciones defensoras de derechos humanos de diferentes países, ¿no? El año pasado vinieron 6 organizaciones de México, Colombia, Honduras, Guatemala, Sáhara y Palestina. Y bueno, y durante esa semana pues se realizaron diferentes acciones como recepciones institucionales, jornadas de debate, charlas en centros educativos, espacios de encuentro entre organizaciones de Euskadi y organizaciones defensoras de los diferentes países y bueno, y algunas acciones de comunicación como notas de prensa en medios locales. Hasta ahora la valoración es muy positiva, aunque como decía todavía tenemos poco recorrido y no podemos como valorar impactos, ¿no?, más a largo plazo,
pero desde luego ha habido mucha implicación por parte de los municipios y eso, teniendo en cuenta que es una iniciativa reciente, pues es algo muy, muy importante, y también está habiendo una acogida muy buena por parte de las instituciones a nivel de Euskadi. Y bueno, y en este marco pues, global de pandemia se nos presentan varios retos, muchos importantes, ¿no?, que ya habéis comentado. En nuestro caso, bueno, pues un reto a nivel, ¿no?, interno de conformación de la red es que pues, nos encontramos en un momento en el que estamos trabajando por seguir consolidando ese espacio de la red como un espacio de incidencia, ¿no?, en un contexto en el que la movilidad está limitada y eso supone una dificultad añadida para construir esos espacios de confianza y de articulación entre los propios municipios. Pero desde luego pues el reto más grande, sin lugar a dudas, está, ¿no?, hacia afuera, hacia esa protección, hacia las organizaciones defensoras, en un escenario, como comentaban en la mesa anterior, pues en el que se han exacerbado las desigualdades estructurales que son la causa de las vulneraciones de derechos humanos, un escenario en el que los ataques contra las personas defensoras están en aumento y también está en aumento el cierre de los espacios para la participación de la sociedad civil, y un escenario en el que muchas medidas que se están llevando a cabo en el contexto de la pandemia pues pueden suponer un retroceso de derechos a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues desde ese contexto global, hacer un acompañamiento desde el ámbito internacional sin una presencia física supone un reto muy grande, ¿no? Porque el contacto físico pues no es solo importante para hacer ese acompañamiento físico en terreno, que también, sino también es muy importante para tejer, bueno, relaciones de confianza, de cuidados, de alianzas y de vínculos, y esto lo veíamos muy fuertemente durante el foro itinerante que tuvimos el año pasado, ¿no? Y otro reto grande tiene que ver también con todo lo que está relacionado con la brecha digital, que afecta precisamente a comunidades rurales, campesinas e indígenas, que son las que están en una situación de riesgo mayor y de aislamiento mayor, ¿no? Y en este sentido también, pues como todo el tema de la seguridad digital ahora cobra una dimensión mucho más grande. Y cierro, que ya veo ahí a Jorge que está diciéndome, solo con un elemento también como, bueno, por poner un punto propositivo, que la necesidad que hemos tenido en este periodo de reconvertir nuestro trabajo a lo virtual también ofrece alguna posibilidad que creo que es necesario potenciar. Bueno, pues sin ir más lejos, un acto como este, ¿no?, de visibilización de la labor de las organizaciones defensoras puede tener un alcance mayor, y de hecho tiene un alcance mayor, y necesitamos, ¿no?, como, bueno, pues potenciar ese impacto mayor de visibilización. Y por otro lado también, pues en este periodo, las organizaciones que hacemos acompañamiento hemos tenido que ensayar nuevas formas de acciones de incidencia, por ejemplo, a nivel virtual, que están teniendo buenos impactos, ¿no?, sin esa movilidad internacional, y que, bueno, que eso también supone, bueno, pues una forma de hacer incidencia más sostenible, desde luego en términos ecológicos, pero también más sostenible para las agendas de trabajo de las organizaciones defensoras, ¿no?, de no contribuir a sobrecargar esas agendas de trabajo, con las limitaciones que comentaba antes. Y bueno, creo que nos movemos en este momento en esa ambivalencia, ¿no?, que nos toca en estos tiempos. Con esto ya lo cierro. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Perdona por las prisas. Es con la finalidad de optimizar lo mayor posible el tiempo para todas. Bueno, vamos muy sobre la hora, pero vamos a abrir un último espacio de preguntas que se hayan escrito de las personas asistentes en el público al encuentro. Constanza, no sé si tienes alguna. Hola, sí, hay dos preguntas de Javier desde Asturias. La primera pregunta va dirigida a Danilo Chamas. Le pregunta si conocía al asturiano Carlos Bascarán, recientemente fallecido, y su trabajo en Acailandia, y si en el aniversario de Marina y Brumandiño se han podido realizar las actividades previstas. La segunda pregunta ya la digo para que se la pueda ir preparando Montse. Para Montse Carrillo, que dice si cuando algunas de las empresas o bancos tratan de lavar la cara de sus actuaciones en Latinoamérica, la red tiene estipulado algún método para que no financie o interfiera o se apropie de informaciones delicadas en programas o proyectos de sus integrantes. Si quieres, Danilo, puedes responder primero y después Montse, que también tiene las preguntas escritas en el apartado de pregunta y respuesta. Gracias.
Le saludo a Javier, el asturiano, que me hace esas preguntas. Sí, yo debo mucho a los misioneros combonianos y Carlos Bascarán ha sido un misionero memorable que lamentablemente ha fallecido hace poco tiempo. No convivimos en el mismo momento en Azailandia, pero conozco su trayectoria y la importancia de todo su legado. Entonces, es bueno que siempre haya la posibilidad de recordar de personas, de defensores y defensoras como Carlos y tantos otros. En el mismo tema, las dos grandes tragedias que ha producido los proyectos mineros en Brasil, los casos de Mariana y de Brumadinho, Mariana en 2015 y Brumadinho el año pasado. Obviamente tenemos la costumbre de organizar actividades en el marco de los aniversarios para homenajear a las víctimas, hacer memoria de lo que pasó y presionar por reparaciones, por medidas de verdad, justicia, en contra de la impunidad. La semana pasada, el 5 de noviembre, se completó 5 años de la tragedia de Mariana, que ha dejado 19 muertos y ha contaminado el río 12 y afectado bastante todas las poblaciones que vivían en el cauca del río. Pero obviamente no logramos hacer las actividades que normalmente se hacían antes de la pandemia. Hubo una serie de iniciativas también como esta, ¿no? en línea y otras presenciales, pero obviamente con menos impacto que antes, pero siempre es importante recordar de esos hechos. Brumadinho, en el próximo enero 2021, completa 2 años y también se están organizando distintas actividades. Este año, 2020, el primer aniversario, se organizó una gran romería, fue la principal actividad, una gran marcha que ha reunido a mucha gente. Obviamente tampoco se puede hacer de nuevo, ese era el plan inicial. Parece que estamos teniendo algún problema técnico con la conexión de Danilo. Volveremos después de que se solucione el problema de conexión. Monse, no sé si mientras tanto quieres contestar tú, por favor, a la pregunta que te habían formulado. No sé si he entendido muy bien la pregunta, pero bueno, voy a intentar responder. Cuando nosotras hacemos incidencia para el tema del papel de las empresas, lo hacemos a través del Grupo de Empresas y Derechos Humanos de la FEDE y también a través de la información que nos procede también del ICTA, que tienen un mapa de conflictos urbanos, de conflictos en el territorio y que recoge los diversos casos y tiene documentación sobre ello. También tenemos información, evidentemente, sobre compañeros y compañeras que nos proporcionan esta información, ya que todas somos organizaciones que trabajamos y tenemos trabajo en terreno. Pero todas las denuncias que realizamos las hacemos de forma que no podamos, evidentemente, protegiendo los datos de las personas que nos las facilitan y que no fomenten mayor nivel de criminalización. Aún así, sabemos que el mayor reto en el que nos enfrentamos es saber de dónde vienen estos fondos de las multinacionales. Este es el mayor de los retos, saber el origen de esos fondos, porque sabemos que los entramados son bastante difíciles de conocer. Y ese es el mayor de los retos en los que nos enfrentamos. Gracias, gracias, Monse. Danilo, antes perdimos la conexión contigo. Tenemos 1 minuto para que cierres la respuesta a tu pregunta y que cierres también el encuentro virtual que estamos teniendo. Perdón,
he tenido problemas de conexión y la verdad que no sé bien hasta dónde me escucharon. Pero más bien agradezco mucho por la invitación. Ha sido un honor compartir ese panel con las colegas defensoras Ruth y María Sol, y también con Mari Lolor y todas también que me sucedieron a la labor del programa Ciudades Defensoras. Y es muy importante que nunca olvidemos de las tragedias, de los grandes casos de vulneraciones de derechos humanos, y siempre estemos también haciendo un esfuerzo por la memoria de las víctimas y por justicia y reparación. Muchas gracias. Un abrazo fuerte a todos. Bueno, muchas gracias, Danilo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron como panelistas. Gracias también a todas las personas que se conectaron a través de la conexión de Zoom o de Facebook Live a este encuentro. Por motivo de tiempo quedarán algunas preguntas que no tendremos oportunidad de resolver. Si hay alguna pregunta, y para aquellas personas que han hecho estas formulaciones, comentaros que las podéis enviar a info@ciutats-drets-humans.cat y estaremos encantadas de poder resolver esos planteamientos que nos hagan llegar. Bueno, es un buen momento para cerrar y para poner en valor iniciativas como Ciudades Defensoras de Derechos Humanos, que desde la solidaridad internacional apoyan a las defensoras y los colectivos a los que pertenecen. Hemos escuchado aquí varias aristas de una misma problemática ante las cuales es necesario posicionarse. Tenemos ante nosotras un reto que es muy importante, y es el reto de desarrollar proyectos que escuchen y desde una óptica local puedan tejer redes de solidaridad, apoyo y protección que puedan ser efectivas para acompañar y aumentar la voz de las personas defensoras que día a día ponen el cuerpo en primera línea para defender aquello que es de todas, ¿no? Y a través de estos proyectos poder buscar un mundo que sea más justo y más solidario, en el que quepan muchos otros mundos. Os agradecemos la asistencia a este encuentro y esperamos encontrarnos en otros espacios, porque eso significará que vamos avanzando poco a poco. Muchas gracias a todas y muy buen lunes.